Profesor Jair Ávila, mi nombre es Leonardo Castillo, para la materia Aprendizaje y Adquisición de Lenguas Extranjeras de la Maestría en Enseñanza en Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Un intento por mostrar mi posición frente al texto de Russell Mitchell y Florence Mann. Debo decir que la tarea me ha resultado bastante complicada porque hacer una defensa tan directa de la posición personal frente a un texto en vivo y en directo no es tan sencillo. Siente uno como sustentando un trabajo de grado. La idea principal del texto es que la construcción de una teoría es un proceso reflexivo que requiere constante retroalimentación. Voy a enfrentar este texto desde la manera en la que lo vi en un primer momento, y es un mapa conceptual. Es difícil enfrentarlo sin hacer este tipo de tarea, sin desglosar cada uno de los conceptos y buscar la relación que se presenta para cada uno de ellos. Tuve que buscar, por supuesto, desde el primer momento, la herramienta con la cual pudiera organizar un mapa conceptual que me permitiera desglosar todos y cada uno de los procesos que se definen en el texto. Al abrir el mapa, lo primero que encontramos es el proceso de el aprendizaje de una segunda lengua. Podemos verlo desde el punto de la explicación de algunas teorías. Estas teorías pueden ser de carácter transitorio o de carácter de propiedad. Cada una de las dos teorías trata de modelar alguno de los sistemas. En el caso de la teoría, perdón, de propiedad, trata de modelar la naturaleza de los sistemas del lenguaje. Este es un concepto que se trabajó en clase sobre también la transitoriedad del lenguaje y las diferencias que existen entre los procesos de adquisición y los procesos de aprendizaje de la lengua. Es importante entender que las teorías apuntan a ser no solamente descriptivas, sino que den una explicación del por qué el aprendizaje de lenguas se da de esa manera. Estas teorías deben contener unidades significativas y procesos de cambio y relaciones que también estén asociadas a estas unidades significativas. Eso por lo menos es lo que en muy buena medida encontramos en la parte de la teoría. El texto debe ser abordado de esta manera porque no hay una conexión entre esta parte que explica las teorías, la relación que tiene que ver con la modularidad, la explicación que da desde la parte del proceso y en esta sección la relación que da desde el proceso mental o el proceso de nuestra mente relacionado con la modularidad, asimismo al relacionarlo con otros aspectos que iremos explicando poco a poco a lo largo de este video. Al hablar, por ejemplo, del uso de la segunda lengua, es importante tener en cuenta la teoría del conexionismo, donde se habla de la fluidez y el control que se da en el momento en el que emerge el sistema de la segunda lengua. Es entonces cuando se habla de la habilidad, ¿cierto?, y del conocimiento de la segunda lengua. Ahí podemos hacer una diferencia bastante importante, porque una cosa es el saber qué hacer con la lengua y otra cosa bastante diferente es el saber el qué de la lengua, como lo relaciona en el texto. En términos de sistematicidad y variabilidad, es importante resaltar que, por ejemplo, en términos de gramática, el desarrollo de cada uno de los estudiantes sigue un patrón y una ruta diferente. En este caso, lo que quiere decir la variabilidad es que la producción de los actos de habla de la segunda lengua pueden variar de un momento a otro. Se decía en el texto que
pueden ser demasiado competentes en determinadas situaciones y en algunos momentos no lo pueden ser tanto. Asimismo, la sistematicidad del caso tiene que ver en cómo esos sistemas que van a variar más adelante están organizados dentro de la teoría que puede explicar el aprendizaje de la segunda lengua. En términos de creatividad, lo que más nos puede llamar la atención es el hecho de que el aprendiz de una segunda lengua, el estudiante de una segunda lengua, esté en la capacidad de dar solución a determinadas situaciones a partir de actos de habla que él conoce. ¿Cómo los conoce? Probablemente a partir de las rutinas y crea su propio sistema para hacerse comprender. En el aspecto de el incomplete success and futilization, no me voy a dar a la tarea de traducir en este momento, eh, tiene que ver con el lograr una tarea no de la manera más apropiada en términos gramaticales, en términos semánticos, en términos sintácticos, pero simplemente la tarea se cumplió. Y fosilización tiene que ver en este caso como, por ejemplo, el utilizar plurales que pueden ser en tercera persona o en segunda persona. Cuando el estudiante o la persona hispanohablante utiliza el they speaks, es un error de fosilización, porque no se ha logrado internalizar la parte gramatical. Aún así, se cumple la tarea. A eso es a lo que refiere la parte de incomplete success. Para terminar con la parte que da de cross-linguistic influences, me llama bastante la atención el hecho de que los aprendices, los estudiantes de una tercera lengua, en el momento en el que intentan descubrir la gramática, la manera más apropiada de expresarse en esta tercera lengua, terminan utilizando estructuras, modismos, tal vez vocabulario de la segunda lengua que aprendieron, que no es la lengua materna. Es un texto bastante extenso y se quedan muchísimas cosas en el tintero que se pueden resolver al trabajar todos y cada uno de los aspectos con algunos ejercicios muchísimo más independientes, muchísimos más ejemplos y sobre todo sin tener que pasar por hacer una traducción de un texto escrito en una lengua como el inglés, que es bastante pragmática, a una como el español, que puede ser bastante dada a interpretaciones de otro. Más gracias y